Este encuentro con un Sasquatch es tan fascinante como inquietante. No te lo querrás perder. Así que tómate una taza de café y disfruta de este paseo por el territorio de los Sasquatch. Hola, Smokey. Me llamo Ginny y solo quiero decir desde el principio que soy una mujer de 72 años que nunca ha tenido una experiencia directa con un Sasquatch. Pero realmente creo en ellos y te diré por qué. En la década de 1930, mi bisabuelo trabajaba en un asilo como médico. Ese asilo estaba rodeado de acres y acres de bosque más allá de la alta cerca de cadena que rodeaba la sólida estructura parecida a un castillo que estaba inundada de muchas almas atribuladas allí. Mi bisabuelo trabajaba en el piso superior del edificio, que se asomaba por encima de las copas de los árboles. Desde allí se tenía una gran vista de las tierras circundantes debido a las muchas ventanas de ese piso. Aunque estaban enrejadas para evitar que los pacientes saltaran hacia abajo y se mataran. Mi abuelo trabajaba con los pacientes más problemáticos, los que estaban demasiado enfermos y eran violentos. Y para eso estaba destinado el piso superior. Era el piso de los más locos de los locos. Para decirlo de forma sencilla. Aparentemente muchos de los pacientes se quejaban de ver atisbos de grandes hombres monodemoníacos con ojos brillantes a través de las ventanas. Como era de esperar, nadie se tomaba en serio lo que veía. Y quiero decir, ¿cómo podría hacerlo? Mi bisabuelo dijo que había visto casi de todo, desde personas discutiendo con las voces de su cabeza hasta actos de violencia relacionados con delirios inverosímiles, pasando por personas persiguiendo animales imaginarios por el pasillo. Mi bisabuelo tenía un paciente que era realmente extraño y se topó con él fuera de los muros del manicomio. Un día se dirigía a la sala de descanso cuando notó una figura que se tambaleaba un poco y se movía debajo de los árboles de una manera bastante esquiva. Por supuesto, su primer pensamiento fue que un paciente estaba intentando escapar. Ese manicomio estaba muy aislado y en medio de prácticamente ninguna parte. Las posibilidades de que un individuo pasara por allí eran escasas. Y dado que, como haría cualquiera en esa situación, hizo sonar la campana de alarma. El sonido de la campana resonó por los largos y resonantes pasillos del manicomio, notificando instantáneamente a todo el personal, así como a los pacientes, que alguien andaba suelto. Mi bisabuelo tomó el megáfono, se lo puso en la cara y anunció mientras caminaba a toda velocidad por el pasillo: «Atención, hay un fugitivo en el bosque al noreste del edificio». Antes de tomar el ascensor hasta el primer piso y anunciarlo unas cuantas veces más y luego salir a buscar al fugitivo, salió por la salida y al exterior para ayudar a los guardias del exterior. Se dirigieron exactamente en la dirección que había estado mencionando a través del megáfono, el bosque al noreste del edificio. Cuando llegaron al destino, escucharon lo que sonaban como una especie de vocalizaciones de angustia, casi como gemidos de dolor. Finalmente, pudieron acercarse a ellos y se dieron cuenta de que no era del manicomio. No llevaba ropa, pero tenía una cantidad excesiva de pelo en todo el cuerpo. Tenían la hipótesis de que tal vez se trataba de algún tipo de defecto de nacimiento. El hombre, cubierto de pelo, estaba herido de alguna manera. Tenía el peroné destrozado, y eso explicaría la forma en que caminaba. Una cojera torpe. También tenía varias lesiones menores, como hematomas, cortes y rasguños. Cómo llegó a este estado en primer lugar todavía hoy se desconoce. El hombre no tenía identidad de ningún tipo, y nadie sabía quién era o de dónde venía. No hablaba, y no parecía que supiera hablar. Su estructura, comparada con la anatomía humana promedio, estaba comprometida. Aspectos sobre él parecían ser de desarrollo anormal, como una frente inclinada y una mala alineación dental, particularmente brazos largos con manos y pies grandes. Su cuerpo estaba desproporcionado en comparación con los estándares anatómicos humanos típicos. Aunque no sabían de dónde venía, sabían que estaba gravemente herido y que necesitaba atención médica. Al principio, el hombre parecía hostil a cualquier forma de ayuda, ya que resoplaba con desaprobación por las fosas nasales y apartaba las manos que intentaban ayudarlo. Pero con el tiempo, comenzó a comprender que estaban tratando de ayudarlo y dejó de lado su naturaleza repulsiva y les permitió que lo llevaran de regreso al edificio para que pudieran tratarlo. Consiguieron una camilla para el hombre, y su peso era excepcionalmente grande.
Hicieron falta un total de 10 hombres para llevarlo de vuelta al edificio, y el hombre era tan pesado que la tela de la camilla estaba empezando a rasgarse cuando llegaron a la entrada. Lo llevaron inmediatamente a una oficina del edificio, especializada en el tratamiento de lesiones físicas. Y allí fue donde lo trataron por su peroné roto y le pusieron una escayola. Pero no se podía pasar por alto la cuestión de si tenía o no algún problema psiquiátrico. Intentaron hacerle varias preguntas durante su estancia, como, ¿cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Quién es su familia? ¿Qué causó sus lesiones? Y así sucesivamente. Nunca recibieron una respuesta comprensible, solo una balbuceo ocasional de algún tipo de lenguaje inidentificable que solo pudieron concluir que era inventado. Por estas razones, era seguro para ellos asumir que este hombre estaba enfermo mental y que continuaría en el manicomio más allá del tratamiento de sus heridas físicas para el tratamiento psiquiátrico. Y desde allí se convirtió en un paciente oficial de mi bisabuelo. A medida que avanzaba su curación, mi bisabuelo gradualmente introdujo posibles salidas para su comunicación. Primero intentó el lenguaje de señas considerando que tal vez este hombre era mudo. Su nuevo paciente no entendía el lenguaje de señas y lo interpretó como algún gesto que indicaba una amenaza para él. El individuo grande, musculoso y peludo comenzó a vocalizar gritos ensordecedores de desaprobación y comenzó a arremeter de formas violentas, como volcar mesas y sillas y arrojar el equipo médico por todos lados. Mi bisabuelo hizo lo mejor que pudo para tratar de sedarlo durante su arrebato de ira. Pero el hombre intentó golpear a mi abuelo si no hubiera sido ya herido, lo que hizo que su fuerza máxima se viera comprometida. Bueno, es muy posible que mi bisabuelo también haya resultado gravemente herido. Ese tipo de comportamiento enviaba inmediatamente a cualquier paciente del manicomio a la camisa de fuerza. Y eso fue lo que le asignaron al hombre furioso. Pero había un problema. La estructura de este hombre era tan grande y sus brazos eran tan largos que no había una camisa de fuerza que le quedara bien. Así que con la ayuda de algunos miembros del personal del manicomio, lograron sujetarlo temporalmente con correas de cuero grandes y gruesas para poder llevarlo a confinamiento solitario. Mientras llevaban al hombre que estaba haciendo todo lo posible para expresar su resistencia, los otros pacientes del manicomio que llegaron a verlo comenzaron a actuar histéricamente y afirmaron que era uno de los grandes hombres mono peludos que decían ver a través de la ventana. En ese momento fue cuando mi bisabuelo comenzó a considerar que tal vez lo que esos pacientes habían estado diciendo no eran delirios después de todo. Entraron en el ascensor y llevaron al hombre al cuarto piso. Y ese era el piso con todas las celdas de confinamiento solitario. Estaba tranquilo en comparación con los otros pisos del edificio. Caminaron por el largo y oscuro pasillo y allí lo pusieron en una habitación oscura con paredes acolchadas. Todavía atado con esas gruesas correas de cuero. Permaneció allí durante un periodo de 2 semanas y media. Como no podía decir su nombre, mi bisabuelo le dio uno. Era más una etiqueta para identificarlo que un nombre real. Pero lo llamó P206P, que significa paciente. Y 206 era su número en el asilo durante ese periodo. P206 estaba en confinamiento solitario y se ordenó que se le hiciera una camisa de fuerza especial, así como cualquier otra pieza de equipo utilizada para su tratamiento que fuera de tamaño insuficiente. Después de que pasaron las 2 semanas y media, P206 fue liberado del confinamiento solitario. Como cualquiera que estuviera aislado durante tanto tiempo, sus gestos típicos se retrasaron y eso fue una ventaja para tratarlo. Con el tiempo, se fue acostumbrando cada vez más a mi bisabuelo. Mientras lo estudiaba y hacía todo lo posible por averiguar qué le pasaba, llegaron a entenderse en un nivel más razonable. Mi bisabuelo descubrió una forma de comunicarse con el hombre, usando muestras de color y haciéndole preguntas de sí o no. Fue interesante para él descubrir que el hombre podía entender inglés muy bien, pero parecía no poder hablarlo ni escribirlo. P2G6 entendió que la franja roja significaba no y la franja verde significaba sí, por supuesto, a partir de preguntas que solo podían responderse con sí o no. Fue difícil encontrar detalles específicos sobre P206, pero aprendió más sobre él que antes. Como cualquier otro paciente mental, tenía sus cambios de humor. Algunos días era un paciente muy agradable y otros días era muy difícil trabajar con él.
P206 tenía una buena relación con mi bisabuelo, pero con las otras enfermeras y el resto del personal era un juego completamente diferente. Eso se debe a que tenían que hacer el trabajo sucio, como pincharlo con agujas y darle todo tipo de tratamientos que creían que ayudaban a los pacientes en el pasado. Ahora, muy comprensiblemente, no se los considera humanos en los estándares psiquiátricos actuales. Solía haber un tratamiento particular llamado hidroterapia, y no se parecía en nada a la hidroterapia que conocemos hoy. En esta versión más antigua de la hidroterapia, se creía que se podía sacar a alguien de su estado si se le sorprendía con agua extremadamente caliente o extremadamente fría. Tenían un artilugio llamado el baño de la sorpresa. Era una plataforma colocada sobre agua helada en la que se colocaba al paciente sin que se diera cuenta y, cuando el operador del artilugio lo decidía, podían sumergir la plataforma, sumergiendo al paciente en agua fría. La primera vez que pusieron P206 en la plataforma, pesaba tanto que se rompió debajo de él y cayó con un chapoteo enorme, empapando la habitación con agua. La sorpresa de todo esto enfureció tanto a P206 que, en su ira, de alguna manera logró romper las correas gruesas y resistentes que lo sujetaban a la plataforma y, a partir de ahí, se convirtió en un completo monstruo. Emergió de la gran tina de agua y comenzó a usar toda su fuerza para destruir todo lo que había en la habitación, chillando en un idioma desconocido. Cuando uno de los miembros del personal se acercó a él, P206 arrojó al trabajador contra la pared con una fuerza sobrehumana. Todos los que lo presenciaron se quedaron sin palabras y huyeron de la habitación asustados, y luego entraron varios guardias de seguridad con sus porras, golpeando a P206 hasta matarlo. Cayó al suelo mientras continuaban golpeándolo hasta someterlo antes de sujetarlo con su camisa de fuerza hecha especialmente para él y enviarlo una vez más a confinamiento solitario durante 2 semanas y media. P206 nunca volvió a ser el mismo después de este incidente. Su carácter se volvió más animal que humano. No podían sacarlo de su camisa de fuerza sin causar una conmoción, y no se comunicaba como solía hacerlo con mi bisabuelo. Solo se sentaba desplomado en la silla mirando al suelo con una expresión aburrida, y las interacciones con cualquier otra persona eran caóticas y peligrosas. No toleraba más a nadie que no fuera mi bisabuelo, y desde entonces mi bisabuelo no tuvo otra opción que ser el único que realizaba los tratamientos en P206. Intentó casi todo, desde acciones sencillas como asegurarse de hacer suficiente ejercicio físico durante el día hasta tratamientos más complejos como la terapia de choque, pero ninguno de estos tratamientos parecía tener un efecto positivo en él. Solo había una cosa que se le ocurrió a mi bisabuelo que aún no habían probado, y era una lobotomía. La lobotomía era una práctica común en ese entonces. La teoría detrás de ella era que las disfunciones mentales podían curarse cortando la conexión entre el lóbulo frontal y otras regiones del cerebro. Entonces pensaron que básicamente abrirte el cráneo y hacer girar un palo de metal afilado en el cerebro resolvería todos tus problemas. Gracias a Dios por lo mucho que hemos evolucionado en el tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Entonces mi bisabuelo se estaba preparando para realizar esta espantosa operación en P206. Era un último recurso. Era en medio de la noche y allí estaba él en la sala de cirugía con P206 que estaba dormido en la mesa de operaciones. Tenía las marcas en la cabeza donde planeaba cortar justo cuando puso el bisturí en las marcas en su cabeza. Tenía un instinto visceral extremo que le decía que no debía seguir adelante con la cirugía y se sentía abrumado por una gran compasión por P206. Y tuvo la epifanía de que estos tratamientos no habían sido la respuesta para este individuo y nunca lo serían, y que el bienestar de P206 debía ponerse en manos de Dios en lugar de en su limitada comprensión humana. A la mañana siguiente, mi bisabuelo declaró que P206 estaba completamente cuerdo, a pesar de que muchos otros médicos y miembros del personal del asilo estaban en total desacuerdo. Pero, afortunadamente, P206 no era su paciente, por lo que no tenían voz ni voto sobre si debía ser declarado cuerdo o no. Mi bisabuelo firmó los papeles y llevó a P206 de vuelta a los árboles donde lo encontraron inicialmente. Le quitó la camisa de fuerza y desde allí salió corriendo hacia el punto de luz, para nunca más ser visto. Esta experiencia cambió la vida de mi bisabuelo para siempre y él le transmitió su experiencia a mi abuelo y luego se la transmitió a mi padre y ahora me la transmitió a mí.
Y es un placer compartir esto con ustedes en una comunidad de mente tan abierta. Gracias por su tiempo y por leer esto. Smokey y Bud Jenny. Una vez me enviaron a un manicomio. Supongo que eso no me sorprende. ¿Por qué están ahí? Oh, es una larga historia.